¿Qué pasa, rock and roll, compañeros? Pues bueno, aquí me veis en mi pickup. Bueno, no es mi pickup, es la pickup de la empresa de Silver Rider Production. Yo no sé, supongo que muchos de los que veis este vídeo pues sois empresarios o autónomos y sabéis lo que significa esto. Significa que cuando dejas de ser niño y tus papás se encargan de todo, pues bueno, pues cuando dejas de ser niño tienes que encargar de tus propios gastos y tus propias obligaciones y tus responsabilidades. Entonces eso es algo que afecta a todos los órdenes de la vida, afecta a los viajes, y yo, bueno, pues he podido tener el privilegio de que parte de mi actividad profesional sea viajar. Aquellos que sois padres, supongo que queréis transmitir a vuestros hijos pues modelos o ejemplos que puedan serles útiles. Claro, yo he tenido en la vida, digamos, este privilegio de... He tenido muchos privilegios. Para empezar, y es algo que no deberíamos olvidar nunca, he tenido el extraordinario privilegio de nacer con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. A mí, cuando cruzaba África, y fue mi primera vez allí, claro, cuando yo escribí el libro Un millón de piedras, va sobre un tío occidental, normal y corriente, como tú y yo, que de repente decide pues intentar la machada de cruzar África en moto. Y yo, entonces, estamos hablando del año 2009, yo no sabía nada del mundillo de los viajes en moto, no sabía ni siquiera si alguien lo había hecho antes. Sí, sabía que había gente, pero no sabía de ningún español que lo hubiera hecho. No conocía, por ejemplo, a Luis Oromí, mi amigo Luis, que fue de los primeros motoristas que escribió un libro, se llama Safari Salama, sobre ese viaje que hizo él desde Alejandría, o sea, desde Ciudad del Cabo hasta Alejandría. Yo después, cuando volví y escribí mi libro, ya me enteré porque me lo hicieron llegar, ¿no? Yo escribí Un millón de piedras, y El millón de piedras es mi libro más vendido, más conocido, porque cuento una historia que en su momento me hizo ser conocido en el mundillo este de los viajes en moto en España, porque nadie había escrito, digamos, con la solvencia gramatical que yo tengo por mis estudios y por haberme dedicado a escribir novelas durante años y cuentos y demás, haberme fogueado en la narrativa. Pues había escrito un libro de viajes por África en el cual yo ponía un personaje completamente estúpido, porque yo mi primera conferencia en el mundo de los viajes la titulé la conferencia del aventurero idiota. Claro, yo era muy idiota, no conocía. Siempre considero que los aventureros somos idiotas, en el sentido de que somos occidentales bien comidos que pagamos por pasarlo mal. Es decir, nos vamos a África porque queremos pasar penalidades, ¿no? Tiene todo sentido, porque tú, cuando afrontas penalidades, en realidad lo que estás reforzando es la dopamina del placer, de las necesidades más básicas. Es decir, ¿cómo vas a recuperar el verdadero placer por comer cuando pasas hambre? ¿Cómo vas a recuperar el verdadero placer de beber agua cuando tienes sed, ¿no? Entonces, el placer de arroparse, abrigarse, el placer de descansar en una cama, ¿cómo vas a recuperarlo? Pasando penalidades. Entonces nos sometemos voluntariamente a zonas de disconfort para recuperar el placer del confort, porque ahora mismo vivimos en una sociedad en la que estamos anestesiados. Y entonces cada vez más se necesita la recuperación de las emociones reales, de las sensaciones reales, ¿no? Porque parece que vivimos en pantallas. Bueno, pero ¿qué es lo primero que te llama la atención cuando viajas por África y que no se suele comentar? Pues lo primero que te llama la atención cuando viajas por África es que está todo lleno de negros. Eso es lo primero que te llama la atención. Y después lo que aprendes es que no son negros. O sea, cuando tú te vas a un país africano profundo, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabue,
cuando estás ahí metido en el ajo, a ti te rodea todo el mundo, y más cuando sales de las ciudades, porque en las ciudades, en los aeropuertos o en los centros comerciales aún puedes ver algún blanco, son gotas de color. Pero tú sales te vas a cruzar el continente en moto, o sea, y pasan días y kilómetros, cientos, miles de kilómetros, y tú no ves blancos, el único blanco eres tú. Entonces, lo primero que te llama la atención es que estás metido como un objeto extraño en un universo negro. Pero después, cuando empiezas a comprender, a conocer un poco esas sociedades, te das cuenta, y yo lo tengo perfectamente explicado en el libro, y es algo que no se suele contar, es que allí los negros no tienen ni puta idea de que son negros. ¿Por qué? Porque no son negros. ¿Y por qué no son negros? Pues por una cosa tan sencilla como que son hombres libres, creados en familias de hombres libres, en las que no ha habido ningún blanco que fuera allí a manejar sus asuntos y que les dijera que eran negros. Incluso en los países coloniales, por ejemplo, Kenia fue colonia británica, en los países coloniales el colonizador estaba en las ciudades. O sea, no había, digamos, un mestizaje, no había una mezcla. O sea, el colonizador estaba recluido en sus clubes de campo, en sus rollos, en Nairobi, pero no conocía el resto del país. Como mucho había algún destacamento militar, que lo que pasa es que los destacamentos militares coloniales se nutrían de hombres negros, de africanos. Entonces, allí, cualquier negro que tú consideres negro, te va a decir, yo no sé ni lo que me estás hablando. Yo no soy negro, no saben lo que es ser negro. Allí son africanos, y como tengo yo explicado, son africanos desde Senegal hasta Mozambique. Todo el continente, una vez que, digamos, pasas el África blanca, que el África blanca es el norte de África, que son los que nunca han sido negros, por ejemplo, los bereberes antes de la llegada de los árabes, y la llegada de los árabes que se produce en el siglo VII no es tan masiva como para modificar la composición étnica del norte de África. Los del norte de África siempre han sido blancos. Pues, ¿qué ocurre? Que el único país donde yo me encontré con negros, y es un país que no me gustó nada, fue Sudáfrica. Sudáfrica es el mejor país, digamos, desde el punto de vista geográfico, Sudáfrica es el mejor país. Es el más fértil, es el que tiene el clima más parecido al nuestro. Entonces, por eso se lo quedaron los británicos y los holandeses, y montaron allí un estado racial, un estado segregado. Por eso allí los negros sí saben que son negros, y son los negros que han tenido que soportar al hombre blanco durante generaciones, tratándolos como negros, como colored. Y lo curioso, lo paradójico, es que es el país con mayor desarrollo económico e industrial, donde se le da una circunstancia, se dan varias circunstancias muy curiosas, que tampoco se suelen explicar. Tú cuando viajas por África, cualquier producto es carísimo. Es decir, tú un papel higiénico, por ejemplo, tú viajas por África y es todo carísimo. Viajar por África es carísimo. Es carísimo, para un occidental es carísimo, porque a no ser que seas africano, y entonces no necesites papel higiénico y no necesites productos, digamos, industriales, no necesites productos importados, entonces allí ¿qué es lo que es barato? La fruta y la mano de obra. Pero cualquier producto que tú vayas a consumir en una tienda, en un supermercado, si lo encuentras en las ciudades, ha tenido que venir de fuera. Cuando viene de fuera, tiene dos costes, aparte del costo de compra en el mercado internacional, que es el coste del transporte, que es altísimo, porque la red viaria interna africana, primero son carreteras horrorosas, y después están trufadas por la corrupción. Es decir, tú, por ejemplo, viajando en moto, a lo mejor puedes pasar por una carretera sin tener que pagar mucho a los controles militares, pero tú eres un transportista local, y cada vez que paras en un checkpoint, que está lleno, esto de la libertad circulatoria que gozamos en España, eso se desconoce, cada vez que pasas por un checkpoint de estos, ¡pum!, a pagar el impuesto revolucionario.
ese coste se repercute después en cualquier producto que tú compres en el supermercado que haya que trasladar. Luego, aparte, cuando tú ves un camión en África, que las distancias son enormes y la red viaria puede estar destruida, en fin, puede ser muy difícil avanzar, tú no ves un camión como en España, que va un conductor y lleva la carga. No. Los camiones en África son los herederos de las caravanas de camellos y en cierta forma se parecen a un barco. Es decir, quien fleta un camión tiene que dotar ese camión de una tripulación. Esa tripulación está compuesta por varias personas, no va uno solo. Y esa tripulación tiene como única misión conseguir que la carga llegue a su destino, cueste lo que cueste. Y lo que cueste es averías, controles policiales, bandidos, mal tiempo, pistas embarradas, lo que sea. Whatever it takes. Y no tardan un día, sino que pueden tardar varios días. Y más, si tienen que cruzar varios países, ya es la hostia. El paso de fronteras, los bandidos conocen las rutas, dónde albergan los camiones, y claro, cuando llega la noche todos los gatos son pardos. Yo digo siempre que viajar por África es seguro, menos de noche. De noche, aquello es... todo puede pasar, es sin ley, no hay luz, salen los malos. Y entonces, ¿qué mejor negocio que asaltar un tráiler? Y te llevas todo. Y todo es la carga, pero también el combustible. Porque luego los camiones allí, claro, como yo les digo, son como barcos. Es decir, tienen un comandante y este hace lo que tenga que hacer. Y entre las cosas que puede hacer, algo tan sencillo, porque allí los camioneros están en la pirámide de la cúspide social. Un camionero es un tío con mucho poder, es decir, porque dispone de un camión, dispone de un gran motor, dispone de suspensiones capaces de atravesar ese territorio. Entonces, ¿qué hacen los camioneros allí? Pues, por ejemplo, recogen pasajeros. Se comportan como hay tanta necesidad de transporte, se comportan como un autobús de línea y empiezan a subir peña y empiezan a cobrarles, ¿no? Pero también pueden defraudar al que fleta el camión vendiendo de extraperlo el combustible. Cosa que, por ejemplo, no sucede solamente en África. Un país donde yo he comprado combustible a los camioneros, no para la moto, sino cuando estaba haciendo el programa, que tenía que ir nos hicimos todo Asia Central y hasta Mongolia con una furgoneta Ford Transit. Está el making of en nomadatv.es, realmente interesante de ver de cómo se hacen estos programas, para que veáis lo que es el equipo de apoyo. Bueno, pues el equipo de apoyo es ir a una furgoneta Ford Transit con 200.000 kilómetros, y en Uzbekistán no hay combustible en las gasolineras, y entonces gasolina se conseguía destraperlo, pero diésel era prácticamente imposible. ¿Cómo se consigue el diésel? Comprando a los camioneros rusos que cruzan por Uzbekistán. Entonces tú te acercabas al camionero y te vendía la gasolina de su camión. Gasolina que había pagado el dueño del camión, no el camionero. Pero bueno, esas son las cosas que vas aprendiendo de viajar por el mundo. Pero una de las cosas más importantes que yo aprendí viajando por África es que, claro, inmediatamente al verme blanco, porque otra de las cosas curiosas, el negro, el africano, piensa que el blanco es rico por nacimiento, es rico por naturaleza. O sea, el muzungu, que es así se dice al blanco en Swahili, en Kenia, en Tanzania, el muzungu es naturalmente rico. Entonces yo recuerdo conversaciones con africanos muy curiosas, de uno que había ido, por ejemplo, a Sudáfrica, porque otra cosa que también conviene conocer del continente africano es que si vosotros pensáis que Europa es polo de atracción de la inmigración africana, en el norte, en el sur, el polo de inmigración es Sudáfrica, porque tiene mayor desarrollo económico y porque es muy fácil de llegar. Es decir, no hay que coger ninguna patera. Si directamente vas caminando y cruzas kilómetros y kilómetros de frontera con distintos países.
Entonces en Sudáfrica tienen un gran problema de inmigración, fundamentalmente nigeriana. En Nigeria ya son 120 millones de personas, 120 millones de personas. Bueno, pues entonces me comentaba uno de estos chavales con los que yo hablaba, que había estado en Sudáfrica y que había visto, claro, en Sudáfrica hay mucha población blanca y hay población blanca marginal también, y que había visto una puta blanca, una prostituta. ¿Cómo cojones podía, pero en la calle, cómo cojones podía una mujer blanca vender su cuerpo? O también vio pedigüeños en las calles de Johannesburgo. ¿Cómo podía un blanco pedir limosna? No le entraba en la cabeza. Entonces, claro, para africanos que ven pocos hombres blancos, cuando ven un blanco que no es rico, pues alucinaban. Entonces, cosa que, por ejemplo, yo reconozco que también sufrió. Yo después de hacer África me hice Asia Central, y me hice Ucrania, me hice Rusia, la antigua Unión Soviética. Y cuando yo entré por primera vez en Ucrania, que fue en el año 2009, vi una pobreza que a mí también me llamó la atención, ver gente blanca tan pobre. Una de las escenas que yo recuerdo que me dejó absolutamente impactado fue ver a un granjero que estaba arando su campo y el animal de carga que tenía era su mujer. Eran tan pobres que no tenían ni para un animal de carga, ni para... O sea, ya no te digo un tractor, que no tenían ni para una mula. Y eso lo vi, y claro, yo también flipé mucho. Entonces los negros hubieran alucinado con eso. Pero bueno, entonces a mí me decían continuamente, oye tío, es que, claro, los blancos sois ricos. Y yo rápidamente, una cosa que tuve clara desde el primer momento, era que no podía sentirme ni culpable ni responsable por la miseria que veía en África. Y fue la decisión correcta. Ya os he dicho muchísimas veces en los documentales que cuando vayáis a África y veáis niños pobres, niños que rompen el corazón, y más si sois padres, que es lo que me pasa a mí, hay que vencer la tentación, toda tentación de darles una limosna, o de pagarle cualquier servicio por encima del precio que sería razonable en su país. Cualquier limosna que des a un niño africano no le estás solucionando ni siquiera un día de vida, pero le estás dando la peor enseñanza posible. Y es que el hombre blanco regala el dinero, y que mendigando conseguirá más dinero que trabajando todo el día como su padre. Entonces, yo vencí esa tentación, y yo que venía de España, yo no me sentía en absoluto concernido ni responsable por la miseria que pudiera haber en Kenia, en Tanzania, países donde España no había tenido ni colonias ni nada. Y luego también comprendí que gran parte de la responsabilidad de mantenerse en la pobreza actual en África corresponde a los africanos. Y os voy a también está explicado por qué. Porque ya ha pasado suficiente tiempo para que todas aquellas ilusiones que surgieron en la época de la descolonización, de los grandes líderes anticolonialistas, todo eso ha quedado fracasado. Y os voy a explicar, bueno, no, ya lo explicaré en otro vídeo porque no me da tiempo. Pero entonces, ¿qué decía yo cuando... Bueno, a mí me pasaron bastantes cosas que hacen del libro un retrato muy gráfico de cómo es esa sociedad y que nadie te explica. Yo, por ejemplo, como soy, yo recuerdo estar en Lusaka, en la capital de Zambia, y irme de farra con unos tíos que había conocido, buena gente, y estar allí de farra en un botellón africano, una explanada llena de peña, y yo ser el único blanco. Y claro, yo iba con dos compañeros negros, y entonces todo el mundo me miraba, y por derivación les miraban a ellos también. Entonces yo les decía, ¿te das cuenta de cómo es ser blanco en África?
es como si fueras desnudo a todas partes, todo el mundo te mira. Hostia, y yo me daba cuenta de que ellos comprendían lo que eso significaba, ¿no? La sensación que yo tenía, y más cuando yo, por ejemplo, yo salía a correr todos los días. Entonces yo me iba a correr por la mañana hasta estuviera donde estuviera. Imagínate lo que es ponerte a correr un blanco en una arcén. Bueno, ahí no hay ni siquiera arcenes, o sea, la carretera se acaba abruptamente y tiene unos bordes de tierra. Pues imagínate lo que es salir a correr por África entre comunidades rurales donde te cruzas gente, porque la gente va por la carretera andando a todas partes, como no tienen para vehículos. Uno de los signos más reconocibles de que un país es pobre es la cantidad de gente que ves andando por la carretera. Es decir, andando y en bicicleta. El que tiene bicicleta está en un peldaño superior a que va andando. Pero ahí hay gente andando continuamente, en todos los trayectos. Entonces yo me cruzaba con gente a cualquier hora de la mañana corriendo. Y claro, los tíos flipaban. Entonces, y tienes que vivir con eso. Entonces yo aprendí a vivir con la observación permanente por ser simplemente un cuerpo extraño allí, un tío blanco en un universo africano. Pero cuando a mí me venían a contar la historia esta de que yo era rico, que me los llevara para mi país, yo les decía, yo soy rico y tú también. ¿Por qué eres rico tú? Decía, mira, porque tienes 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Entonces yo señalaba a cualquiera de los tremendos mutilados o deformes que podía haber en cualquier ciudad, porque a mí una de las escenas que más me conmovió y que me hizo comportarme de forma contraria a como yo teóricamente sabía que me tenía que comportar, fue cuando vi un ciego en Lusaka. Yo vi un ciego, tíos, y me di cuenta, allí no hay 11. La 11 se la inventó Franco para resolver el problema de toda la gente deteriorada, mutilada como consecuencia de la guerra civil. En otros países no hay 11, no hay una organización nacional de ciegos. Entonces, un ciego es el tío más desamparado que te puedes encontrar en una sociedad. Un ciego en África, tía, ese sí que es pobre, porque no le sirven los brazos, no le sirven las piernas, no le sirve la cabeza, no puede hacer nada. Aquel hombre iba con un lazarillo y aquella escena me conmovió, es una de las escenas más bonitas del libro, porque además yo fui muy duro con mi propio comportamiento. O sea, yo les di una limosna, pero como yo evalué el darle esa limosna, es complejo. Pero bueno, no es para despacharlo en un vídeo. Entonces, claro, ellos no entendían lo que yo les decía. Porque es un poco como, yo ahora a mis hijos les digo, ¿cuál es el mejor regalo? Y ya se lo toman a coña. Le digo, el mejor regalo es un abrazo de tu padre o de tu madre, ¿no? Pero el mejor regalo es un abrazo de tu padre o de tu madre, porque el abrazo de tu padre o de tu madre te faltará. Habrá un día en el que te faltará. Ahora tú dices, no, el mejor regalo es un Lego, el mejor regalo es un videojuego. No, el mejor regalo, yo les digo a mis hijos 2 cosas. Igual que les decía a los africanos aquello de que eran ricos porque tenían 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Porque eso es lo que les permitía trabajar. Eso es lo que les permitía salir adelante. Eso es lo que les permitía, por ejemplo, iniciar el viaje hacia Europa. O sea, el hecho de tener 2 piernas, 2 brazos y una cabeza. Y yo soy consciente del privilegio que tengo simplemente por eso. El hecho de que mis hijos hayan nacido con 2 piernas, 2 brazos y una cabeza y estén sanos y yo estar sano, esa es la mayor riqueza que se tiene. Eso es lo que tiene que ser. Después yo tengo el privilegio de haber nacido en una sociedad donde yo puedo ir a mi casa, darle un botón y que se encienda la luz, o abrir un grifo y que salga agua potable y poder beber toda la que quiero sin tener que ir a una fuente y cargarla sobre la cabeza para llevársela a mis hijos. Pero bueno, yo a mis hijos les digo 2 cosas. El mejor regalo es un abrazo de tu padre y el mejor juguete es la imaginación. Y entonces ellos piensan que eso es una tontería. Y me dicen, y supongo, como muchos que veis mis vídeos, que no sé muy bien por qué los veis, y cuando yo suelto estas cosas así un poco filosóficas, me dicen, pero este tío qué cojones está ahí diciendo, a mí que me hable, como alguno me dice, habla de motos, habla de lo que me sale de la polla, que es mi canal, y si no quieres no lo veas, a mí me da igual tu opinión. En fin, es que otro inciso. Ahora que estoy intentando salvar
mi programa Diario de un Nómada a través del canal nómadatv.es, que ya me faltan solamente 70 suscriptores, 70 tíos que estén dispuestos a ver mis programas nuevos, pagando 29 euros al año en un plazo único. Porque a mí me jode esto de las cuotas, los recibos y las mensualidades. No hay recibos ni hay mensualidades. Tú pagas 29 euros como cuando te compras un libro. Y te has comprado un año entero de programas. Y luego, pues el año que viene, si quieres, renuevas. Y si no, pues no renuevas y me mandas a tomar por culo. Me hacen falta ya solo 70 para tener los 2000 que garantiza la viabilidad y poder terminar la ruta de Alejandro Magno como yo la quiero hacer. Que es llegando por lo menos hasta Persépolis. Bueno, pues a mí hay gente que me dice, sin suscribirse, es que estás equivocado en tu enfoque. Digo, espera, bloqueado inmediatamente, que no me cuentes tu vida. O sea, que si tú me quieres ayudar, me ayudas. Y si no, cállate, la puta boca. No me des lecciones, no me hagas perder el tiempo. Es decir, aquí la gente está para remar o empujar o simplemente para mirar a otro lado e irse. Pero tú, no me digas, no, yo no te voy a ayudar, pero te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Anda y que te den. Yo ya soy mayor para equivocarme solo. Y, hombre, tan mal no me he ido en la vida como para que me vaya un desconocido de internet a dar consejos sobre cómo tengo que hacerlo. Venga, otra cosa es que alguien que decide apoyarme de verdad, pues me dé un paso más y me ayude todavía más, como por ejemplo Javier, el chico que me está haciendo las miniaturas de los vídeos. Hostia, ¿por qué yo le dejo poner las miniaturas de mis vídeos? Que además es la hostia, porque es que yo digo, las miniaturas os engañan, pero vosotros entráis en las miniaturas. Desde que pongo miniaturas, más reproducciones. Es de coña, cuando es el mismo tipo de vídeo. Pero bueno, pues porque Javier es suscriptor y por eso acepto su ayuda. Si no, leccioncitas y consejos de cómo tengo que hacer las cosas, ni uno, tíos. O sea, por favor. No es que sea ni falta de humildad, es que no, que si tú no me vas a ayudar, pírate. O sea, es así. Forma parte de mi comunidad, o si no, no molestes. No me hagas perder el tiempo. Bueno, entonces, al grano de lo que les estaba diciendo. ¿Yo por qué le digo a mis hijos que el mejor juguete es la imaginación? Porque yo les pongo el siguiente ejemplo. Digo, mira, Alejandro, a ti te gusta leer. Es una de las cosas buenas que tiene el chaval, que les gusta leer, ¿no? Y digo, tú, por ejemplo, estás leyendo un libro y en ese libro están contándote que no sé, que el personaje va a comerse una comida estupenda y tal. Tú cuando te lees ese libro, ¿no te entra hambre? Sí. Digo, bueno, pues imagínate que el mismo objeto, el libro, con los dibujos del Capitán Calzoncillos, que se va a pegar pedazo de banquete y que a ti te hace tener hambre, se lo enseñas a un perro. ¿Sabes lo que va a hacer el perro con el libro? El libro lo va a oler y lo va a despreciar porque no le va a parecer comestible y tampoco le va a parecer un juguete y se va a pirar. ¿Cuál es la diferencia entre el perro y tú? ¿Por qué el perro desprecia el libro después de olerlo? Y por qué tú lees el libro, esas palabras, esos trazos negros que el perro también ve, cobran sentido en tu cabeza y las imágenes que te está trasladando son capaces de generar que tengas hambre. ¿Cuál es la diferencia entre el perro y tú? Que el perro no tiene imaginación y tú sí. El libro por sí solo no funciona si tú no tienes imaginación. Entonces, si tú no eres capaz de recrear en tu cabeza los conceptos que simplemente están transcritos con una mancha negra sobre blanco, que son las palabras. Esa es la diferencia entre el perro y tú, la imaginación. El perro no es capaz de jugar con el libro, tú sí. Entonces, por eso, la imaginación es el mejor juguete. Bueno, por ahora no lo pillan porque son muy críos y están en eso. El mejor juguete no es la imaginación, eso es un rollo, y el mejor regalo no es el abrazo de papá. Bueno, pues ya cuando papá, eso no lo saben ellos todavía porque son pequeños, piensan que sus padres serán, que esto va a permanecer para siempre, su situación. No, su padre se morirá, espero que antes que ellos. Eso es
otra de las cosas buenas que tiene, de los fenómenos paradójicos que tiene la paternidad, salvo que seas un psicópata. Todos deseamos vivir para siempre, todos tenemos miedo a la muerte, todos deseamos que la muerte no llegue hasta que tienes hijos. Entonces deseas que haya alguien que te sobreviva. O sea, deseas morirte antes que otra persona. Y eso no se produce hasta que no tienes hijos. Milagro. Otro de estas situaciones, otro de esos fenómenos psicológicos extraordinarios que a mí, observado desde fuera, vivido desde dentro, pero observado desde fuera, me llama la atención y me sorprende y me admira. Y estoy contento de haberlo vivido. Bueno, muchachos, como siempre los vídeos quedan muy largos. Pensad que si estáis enteros, estáis sanos, tenéis 2 piernas, 2 brazos y una cabeza, podéis hacer con vuestra vida lo que queráis. Sois ricos, tenéis el mejor patrimonio para empezar cualquiera de las carreras, cualquiera de los itinerarios que queráis, cualquiera de vuestras vidas, tenéis las mejores herramientas para conseguirlas. Si no tenéis la vida que deseáis, es porque os corresponde a vosotros la decisión. Es decir, quizás no podemos alcanzar la vida que deseamos, pero desde luego todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas. Y si no conseguimos el 100% de nuestros objetivos, por lo menos podremos dirigirnos hacia ellos. Y estaremos más cerca que cuando ni siquiera lo intentábamos. Así que nada, muchachos, venga, chapódromo bueno aquí, rock and roll. Si te interesan todos estos contenidos que yo hago, pues yo te recomiendo leer mis libros, te los mando dedicados y los pides en miquelsilvestre.com. Y desde luego me encantaría que formaras parte de esos últimos 70 legionarios que están ayudándome a que pueda completar la ruta de Alejandro Magno. Será un éxito colectivo si se acaba consiguiendo. Rock and roll.